El polvo se levantaba despacito en el camino cuando Elena llegó al rancho. No venía con ganas, venía con prisa. Había tardado 3 días en decidirse a salir, otros 2 en el camino, y durante todo ese tiempo se repitió lo mismo. Llegar, ver el estado en que estaba todo, llamar a quien comprara los caballos y marcharse antes de que el lugar le hiciera algo por dentro. Antes de que le recordara cosas que ya no quería recordar. El caballo blanco que montaba caminaba despacio. Ella no lo apuró, no porque tuviera paciencia, sino porque el camino de tierra estaba lleno de piedras sueltas y no quería problemas antes de llegar. A los lados del camino, el monte crecía seco, arbustos bajos, tierra café, algún árbol flaco que el viento había torcido con los años, un paisaje que no le pedía nada a nadie, que simplemente estaba ahí, igual que siempre, sin importarle que ella hubiera tardado 17 años en volver. 17 años. Elena no los contó en ese momento, pero los sintió. Los sintió en el peso de los hombros, en la forma en que apretó las riendas sin darse cuenta, en cómo sus ojos buscaron sin querer la línea del horizonte donde sabía que iba a aparecer el rancho. Y apareció. Primero el techo de barro, después las paredes de adobe, después la cerca. Elena frenó el caballo. Algo estaba mal, o mejor dicho, algo estaba demasiado bien. Esperaba encontrar puertas caídas, maleza crecida hasta la cintura, madera podrida, el tipo de abandono que deja un hombre cuando muere solo y nadie se ocupa de lo que deja atrás. Eso esperaba. Eso era lo que merecía ese lugar después de años sin que nadie lo atendiera. Pero no. De la chimenea salía humo. Elena lo miró un momento sin moverse. El humo era delgado, tranquilo, del color gris claro que hace el fuego cuando lleva horas encendido y ya no tiene prisa. El tipo de humo que sale de un fogón donde alguien acaba de poner más leña. Alguien estaba adentro. Siguió adelante, despacio, con los ojos abiertos. La cerca del frente estaba reparada, no perfecta pero firme, los postes enterrados de nuevo, el alambre tenso, sin los huecos que había visto de niña cuando su padre ya no tenía fuerzas para mantenerla. Al costado izquierdo, donde antes había solo tierra reseca y piedras, crecía el maíz. No mucho, 2 hileras delgadas, pero derechas, con las hojas verdes todavía. Alguien las había regado esa mañana. La tierra alrededor estaba oscura de humedad. Elena bajó del caballo despacio, ató las riendas a un poste y caminó hacia la entrada sin apurarse, mirando todo. La horta frente a la casa tenía tomates, lechugas, algo que podía ser zanahoria. Pequeña, ordenada, sin lujos. El tipo de huerta que hace alguien que necesita comer, no alguien que quiere impresionar. Empujó la puerta de madera. Estaba sin seguro. Adentro olía a leña y a café viejo. Ese lugar olía a recuerdos viejos, a comida de hace muchos años, a ropa guardada en cajones de madera, a las paredes de adobe que absorben todo lo que pasa dentro de una casa y no lo sueltan nunca. Elena reconoció ese olor antes de ver nada. Le llegó directo al pecho, antes de que pudiera prepararse. No entró. Se quedó parada en el umbral un momento, con una mano en el marco de la puerta, mirando el interior. El fogón encendido, una taza sobre la mesa, una cobija doblada sobre el banco de madera, signos de alguien que vivía ahí, no de visita, vivía. Salió afuera otra vez, rodeó la casa por el costado derecho y llegó al pasto. Los caballos estaban ahí, los 3, sanos, tranquilos, con el pelo limpio y las crines peinadas, no escuálidos ni nerviosos como suelen quedar los animales cuando nadie los atiende. Estos estaban bien, mejor que bien. Uno de ellos, el más viejo, un bayo oscuro de patas gruesas, levantó la cabeza cuando Elena se acercó a la cerca y la miró con esa calma que tienen los caballos cuando no tienen miedo de nada. Elena no supo qué sentir. Entonces lo vio. Al fondo del pasto, cerca del bebedero, había un hombre, de espaldas a ella, inclinado junto a uno de los caballos más jóvenes, revisándole una pata con las 2 manos. Movimientos lentos, seguros. El tipo de movimiento de alguien que ha hecho eso muchas veces y no necesita apurarse.
No la había escuchado llegar, o si la había escuchado, no le dio importancia. Elena lo observó un momento desde la cerca. No parecía malo, solo cansado. Pero eso no cambiaba nada. «¿Quién es usted?», dijo ella con la voz firme. El hombre se incorporó despacio. Se limpió las manos en el pantalón y se volteó hacia ella sin prisa, como si hubiera esperado esa pregunta desde hace tiempo. Era mayor que ella. Tenía la cara marcada por el sol, los ojos oscuros, el bigote entrecano. La ropa de trabajo, camisa de cuadros con las mangas enrolladas, pantalón de mezclilla gastado, botas con barro seco. No era un hombre de ciudad, era un hombre del campo, de esos que no explican nada si no les preguntan directo. «Joaquín», dijo simplemente. Eso no le pregunté. Él la miró un momento. Cuidaba los caballos de don Vicente. Elena cruzó los brazos. Don Vicente murió. Lo sé, entonces ya no tiene nada que hacer aquí. Por un momento nadie dijo nada. El viento era lo único que se escuchaba, un viento suave que venía de las colinas y movía el pasto en ondas lentas, sin fuerza, como si el aire también tuviera sueño. Joaquín no se defendió, no explicó. Nomás bajó la mirada un momento hacia el suelo, luego la levantó otra vez hacia ella con la misma calma de antes. «Usted debe ser Elena», dijo. Ella no respondió. Que supiera su nombre no le gustó. Le daba la sensación de que ese hombre sabía cosas que ella no sabía que él sabía. «¿Le habló de mí?», preguntó al fin. «Algo». «¿Qué cosa?». Joaquín dudó apenas un segundo. «Que tenía una hija». Elena esperó más. Él no agregó nada. Eso fue todo. Eso fue lo que me dijo a mí. Había algo en la forma en que lo dijo, no como alguien que oculta, como alguien que sabe que hay más, pero que no le corresponde a él contarlo. Elena lo miró unos segundos más. Después se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa. Esa noche durmió en el cuarto que había sido de su padre. La cama era la misma de siempre, con el colchón hundido en el centro y la cobija de lana que olía a años. La habitación era pequeña, con una ventana que daba al pasto. Elena no la cerró del todo. Desde ahí podía ver la silueta del pasto oscuro y, más allá, la sombra quieta de los caballos durmiendo de pie. No supo a qué hora se quedó dormida. A la mañana siguiente, Elena despertó antes de que saliera el sol. Había dormido mal. No por el colchón, sino por algo que no lograba nombrar. Una incomodidad que no venía del cuerpo. Se levantó, se lavó la cara con el agua del balde que había en la esquina del cuarto y salió a la cocina. El fogón estaba apagado. Lo encendió ella misma con la leña que había apilada junto a la pared y puso agua a calentar. Mientras esperaba, se asomó por la ventana pequeña de la cocina. Joaquín ya estaba afuera. No eran ni las 6 de la mañana y el hombre ya estaba en el pasto, con un balde en cada mano, caminando hacia el bebedero de los caballos. Los animales se movieron cuando lo vieron llegar, no con nerviosismo, con reconocimiento. El bayo viejo se le acercó primero, le rozó el hombro con el hocico, y Joaquín le puso una mano en el cuello sin detenerse, apenas un segundo, como quien saluda a alguien de paso. Los caballos reconocen quién les tiene cariño. Elena apartó los ojos de la ventana, sirvió el café cuando estuvo listo y se sentó a la mesa. La misma mesa de siempre, la madera rayada, la pata más corta que las otras, el banco sin respaldo donde su padre se sentaba siempre de espaldas a la puerta. Ella se sentó del otro lado donde siempre se había sentado de niña y miró el centro de la mesa sin ver nada. Había venido a vender los caballos, eso era todo. Vender los caballos, pagar las deudas que su padre había dejado y cerrar ese capítulo de una vez. No necesitaba más tiempo aquí. No necesitaba recordar. No necesitaba entender por qué un hombre extraño estaba durmiendo en el rancho de su padre muerto como si fuera suyo. Escuchó pasos en la baranda. Joaquín golpeó el marco de la puerta antes de asomarse. «¿Le molesta si paso a dejar las herramientas?», preguntó. Elena señaló la esquina con la cabeza. Él entró, apoyó una pala y un azadón corto contra la pared, y se dirigió hacia la puerta otra vez. Antes de salir, se detuvo. «Hay café», dijo Elena, sin saber muy bien por qué lo dijo. Joaquín se quedó parado un momento en el umbral.
Gracias, dijo. Buscó una taza en el estante de siempre, donde siempre habían estado las tazas, y se sirvió sin preguntar. Se quedó de pie junto al fogón, con la taza en las dos manos, mirando hacia afuera por la ventana. No se sentó. Elena lo observó de reojo. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó. «Desde que murió don Vicente». «¿Y antes?». «Unos meses antes. Lo ayudaba con los caballos». «¿Y usted dónde vivía?». Joaquín tardó un momento. «Por ahí», dijo. Era una respuesta que no decía nada, pero la forma en que la dijo decía bastante. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí, cargando con algo que no se nombraba fácil? Elena no preguntó más. Terminaron el café en la misma cocina, cada uno con sus pensamientos, sin cruzar más palabras. No fue incómodo. Fue simplemente lo que fue. Dos personas que no se conocen, compartiendo un espacio que pertenecía a alguien que ya no estaba. Compañero de historia, no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para que siempre seas el primero en recibir las nuevas historias. ¿De acuerdo? Ahora continuemos. Ese día, Elena revisó los documentos que había traído consigo. Papeles del rancho, deudas registradas en hojas escritas a mano, nombres de personas a las que su padre les debía dinero. No eran pocas. Don Vicente había pedido prestado en varios momentos de los últimos años, probablemente cuando la tierra ya no daba suficiente y el cuerpo ya no aguantaba como antes. Elena los leyó todos sentada en la baranda, con el sol de la mañana calentando el piso de tierra delante de ella. Los caballos valían, no una fortuna, pero suficiente para cubrir la mayor parte. El rancho también podía venderse, pero eso era más complicado. Los títulos de propiedad estaban incompletos, según le había dicho el abogado del pueblo antes de que ella partiera. Necesitaría tiempo para arreglar eso, tiempo que no quería invertir aquí. Lo más rápido era vender los caballos. Había un hombre en el pueblo, un tal Rodrigo Fuentes, que compraba caballos para revender. El abogado le había dado el nombre. Ella solo necesitaba mandarle un recado con alguien que pasara por el camino, o hacer ella misma el viaje al pueblo. 2 días, máximo 3, y todo estaría arreglado. Dobló los papeles y los guardó. Joaquín pasó por el frente de la baranda en ese momento, con una cuerda en el hombro rumbo al pasto. «Los caballos tienen nombre», dijo Elena sin saber por qué lo dijo. Él se detuvo. «No», respondió. Elena frunció el ceño. «¿Cómo que no?». «No les puse nombre». «¿Por qué?». Joaquín miró hacia el pasto un momento antes de responder. «Todo lo que recibe nombre acaba yéndose», dijo. Lo dijo sin dramatismo, como quien dice algo que aprendió de una forma que no fue fácil y ya no necesita explicar. Elena no supo qué responder a eso. Él siguió caminando hacia el pasto. Ella se quedó en la baranda, mirándolo alejarse, con los papeles doblados en la mano y algo en el pecho que no lograba identificar. No era lástima, no era curiosidad exactamente. Era algo más incómodo que eso. Era la sensación de que ese hombre tenía una historia que ella no conocía y que de alguna forma esa historia tenía algo que ver con el lugar en que los dos se encontraban ahora. Esa tarde, mientras caminaba por el rancho revisando el estado de las cosas, Elena llegó hasta el cuarto pequeño del fondo, el que siempre había sido cuarto de herramientas cuando ella era niña. La puerta estaba entreabierta. Adentro, sobre un petate en el suelo, había una cobija doblada, una bolsa de lona con ropa y un par de botas viejas alineadas junto a la pared. Era el cuarto de Joaquín. Elena lo miró desde la puerta sin entrar. No había nada más, ningún adorno, ninguna foto, ningún objeto personal fuera de lo necesario para dormir y trabajar. Era el cuarto de alguien que no estaba seguro de quedarse, o de alguien que ya había aprendido a no instalarse en ningún lado. Cerró la puerta despacio y se fue. Esa noche, mientras cenaban en lados opuestos de la mesa, Elena preguntó, ¿tiene familia? Joaquín levantó los ojos del plato. Los bajó otra vez. Tuve, dijo. Elena esperó. Él no continuó. A veces uno se cansa de pelear. Y hay silencios que dicen más que la gente. Ese fue uno de esos. Elena entendió que no había más que decir sobre eso, al menos no esa noche, y no volvió a preguntar.
Afuera, el viento movía las hojas del maíz con un sonido suave, casi como agua. Los caballos estaban quietos en el pasto. El fogón volvió a encenderse después de mucho tiempo, y la luz que hacía en las paredes de adobe era la misma de siempre, la misma de cuando Elena era niña, y su padre se sentaba en ese mismo banco sin decirle nada, sin mirarla, sin que ella supiera si eso era indiferencia o simplemente la única forma que él conocía de estar en el mundo. Tal vez su padre nunca supo demostrar cariño. Tal vez eso no significaba que no lo tuviera. Elena apagó esa idea antes de que le hiciera daño. Recogió su plato, lo lavó en la palangana y se fue a dormir. Los días siguientes, Elena los pasó recorriendo el rancho. No lo hacía por sentimiento, lo hacía por cálculo. Necesitaba saber exactamente qué había, qué servía, qué no, para tener un número claro cuando llegara el momento de hablar con el comprador de caballos. Recorrió la cerca perimetral, midió el pasto a pasos largos, revisó el estado del techo de la casa, contó los sacos de maíz apilados en el cuarto del fondo. Joaquín la veía hacer todo eso sin decir nada. Trabajaba a su lado o cerca, según el momento. Si ella revisaba la cerca del norte, él estaba arreglando la del sur. Si ella entraba a la casa, él aparecía después en la baranda, limpiando algo o afilando alguna herramienta. No se metía, no preguntaba, no ofrecía opinión. Era una presencia discreta, casi invisible, y sin embargo Elena la notaba todo el tiempo. El tercer día, mientras revisaba el estado del bebedero grande del pasto, uno de los caballos jóvenes se le acercó por detrás y le rozó el hombro con el hocico. Elena se sobresaltó, dio un paso al lado y el animal retrocedió también, nervioso por el movimiento brusco. «No se asuste», dijo Joaquín desde el otro lado de la cerca. «Solo está curioso». «No me asusté», dijo Elena. Él no respondió a eso. Elena miró al caballo. Era el más joven de los tres. Bayo claro, de patas delgadas, con algo todavía torpe en la forma de moverse, como si todavía no estuviera del todo seguro de su propio tamaño. «¿Cuántos años tiene?», preguntó. «3. Don Vicente lo trajo hace 2 años cuando era potrillo». Elena frunció el ceño. «Mi padre compró un caballo hace 2 años». «Sí, estaba enfermo hace 2 años». Joaquín no respondió de inmediato. «Ya estaba enfermo cuando lo trajo», dijo al fin. Elena miró al animal un momento más. Después se alejó del bebedero sin decir nada. No entendía qué hacía un hombre enfermo comprando un caballo joven. No tenía sentido. No tenía ningún sentido, a menos que no lo hubiera comprado para él. Esa idea le llegó de golpe, pero la apartó rápido. No había venido aquí a entender a su padre. Había venido a resolver lo que él había dejado sin resolver. Esa noche no pudo dormir. Se levantó cuando el cielo todavía estaba oscuro, agarró la cobija del respaldo de la silla y salió a la baranda. El aire de la madrugada era frío y seco, con ese olor particular de la tierra del campo cuando no hay sol. Elena se sentó en el banco de madera y se envolvió en la cobija. El pasto estaba oscuro. Los caballos eran 3 sombras quietas al fondo. Desde donde estaba podía ver también, a través de la ventana pequeña del cuarto del fondo, una línea delgada de luz. Joaquín estaba despierto. Elena miró esa luz un momento. ¿Quién sabe qué hacía un hombre solo en medio de la noche, en un rancho que no era suyo, en un cuarto sin nada más que una cobija y un par de botas? ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba así, yendo de un lugar a otro sin instalarse, sin dejar rastro, como alguien que ya no confía en que los lugares duren? La luz se apagó un rato después. Elena se quedó sola en la oscuridad con el frío y el sonido del viento entre el maíz. Al día siguiente, por la mañana, Elena sacó los papeles otra vez. Había tomado una decisión. Se iría al pueblo ese mismo día, buscaría a Rodrigo Fuentes, el comprador, y arreglaría el trato. Cuanto antes llegara el comprador, cuanto antes se fuera ella. Estaba guardando los papeles en el morral cuando encontró algo que no había visto la primera vez. Debajo de los documentos de deuda, doblada en 4 y metida entre las hojas como si alguien quisiera que no se viera fácil, pero que tampoco se perdiera, había una carta. No era nueva. El papel tenía las esquinas amarillas y un doblez tan viejo que casi se rompía al abrirla.
La letra era de su padre. Elena lo supo antes de leer una sola palabra. Conocía esa letra desde niña, apretada, inclinada hacia la derecha, con las íes sin punto y las íes con trazos que iban más allá del renglón. Respiró despacio. La leyó. Era corta. Su padre nunca fue hombre de muchas palabras, ni en persona ni en papel. Eran 5 líneas, 6, a lo sumo. Pero esas líneas le cambiaron algo por dentro que no supo nombrar de inmediato. No decía su nombre. Empezaba directo, sin encabezado. Dejé los caballos con Joaquín porque sé que los va a cuidar. No le pedí que se quedara en el rancho, pero si lo hace, no lo corras. Sabe lo que es perder algo y no poder recuperarlo. Eso lo hace mejor con los animales que la mayoría de la gente. Seguía. El rancho es tuyo. Siempre lo fue. Yo no supe decirte muchas cosas. Eso no significa que no las pensé. Y abajo, la firma. Sin más. Elena dobló el papel y lo puso sobre la mesa. Se quedó de pie un momento mirándolo. No era una disculpa, no era una explicación. Era lo más parecido a ambas cosas que su padre había podido escribir, y aún así se quedaba corta, muy corta, para todo lo que había pasado entre ellos. Pero había algo en esas líneas que la dejó sin argumentos. Yo no supe decirte muchas cosas. Eso no significa que no las pensé. Afuera, el sonido del azadón de Joaquín golpeando la tierra de la horta llegaba regular, paciente, como un reloj. Elena agarró el morral, metió los papeles adentro y salió. No fue al pueblo ese día. No tomó ninguna decisión consciente al respecto. Simplemente no fue. Se quedó en el rancho sin saber exactamente por qué, caminando por los alrededores, revisando cosas que ya había revisado, mirando cosas que no necesitaba mirar. A media mañana se encontró parada junto a la horta, observando a Joaquín trabajar. Él no la había invitado. Ella no había pedido permiso, simplemente estaba ahí. Joaquín aflojaba la tierra alrededor de los tomateros con el azadón corto, con esa concentración tranquila que tenía para todo lo que hacía. Movimientos parejos, sin apuro, sin desperdicio. ¿Cuándo plantó esto?, preguntó Elena. La horta, hace como 2 meses. El maíz, antes. ¿Solo? Solo. Elena miró las hileras derechas de las plantas. No era una horta grande, pero era cuidada. Cada planta tenía espacio, tierra suelta alrededor, sin maleza. Nunca hubo horta aquí cuando yo era niña, dijo. Joaquín se detuvo un momento. Don Vicente me dijo que antes había una, que la plantaba su esposa. Elena no respondió. Su madre había muerto cuando ella tenía 4 años. No tenía recuerdos de ella, solo una foto en blanco y negro que su padre guardaba en el cajón de la mesita de noche y que Elena había visto una sola vez, por accidente, cuando era chica. Una mujer joven, con el cabello recogido, parada junto a la cerca del rancho, mirando hacia un lado como si alguien hubiera dicho su nombre justo en el momento de la foto. ¿Le habló mucho de mi madre?, preguntó Elena sin pensarlo. No, solo eso. Ella asintió despacio. Así era su padre. Un hombre que guardaba todo adentro y dejaba caer pedacitos sin darse cuenta, sin plan, como quien deja caer arena entre los dedos sin querer soltarla. ¿Le cayó bien?, preguntó Elena. Mi padre, digo. ¿Le cayó bien? Joaquín pensó antes de responder. No parecía malo, dijo. Solo cansado. Elena miró las plantas. Sí, dijo. Así era. Trabajaron juntos el resto de la mañana sin hablar mucho. Joaquín aflojando tierra, Elena arrancando maleza que crecía entre las lechugas. No fue algo que se acordara, fue algo que pasó, como pasan ciertas cosas en el campo, sin que nadie las proponga, sin que nadie las rechace, simplemente porque había trabajo y había 2 pares de manos. Al mediodía comieron adentro, frijoles con tortillas de maíz y chile seco. Joaquín había puesto todo sobre la mesa antes de que ella entrara, sin preguntar si quería, sin hacer ceremonia. Elena se sentó y comió sin comentar. Era buena la comida. Sencilla, pero buena. ¿Dónde aprendió a cocinar?, preguntó. Por necesidad. Elena casi sonrió. Casi. ¿Tiene mucho tiempo sin familia?, preguntó, y en cuanto lo dijo se arrepintió del tono. Era demasiado directo,
pero ya estaba dicho. Joaquín masticó despacio. Miró la mesa. Mi hijo murió hace años, dijo. Chico todavía. Y mi mujer se fue después. No porque fuera mala, porque el dolor era demasiado para los dos juntos. Por un momento nadie dijo nada. Elena sostuvo el vaso de agua sin tomar. Lo siento, dijo al fin. Él asintió apenas. Siguió comiendo. No había manera de agregar nada a eso. Era el tipo de historia que no pide comentario, solo espacio. Elena lo entendió y se lo dio. A veces uno se cansa de pelear, y cuando lo que se pierde es un hijo, la pelea ya no tiene sentido de la misma manera. Terminaron de comer. Joaquín recogió los platos. Elena se quedó sentada a la mesa con el vaso en la mano, mirando la ventana. Afuera, el bayo viejo pastaba cerca de la cerca, con esa parsimonia de los caballos viejos que ya no tienen apuro por nada. ¿Por qué se quedó aquí?, preguntó Elena sin girarse. Cuando murió mi padre, ¿por qué no se fue? Joaquín tardó. Don Vicente me pidió que cuidara los caballos si algo le pasaba. ¿Y la casa? ¿La horta? ¿Las cercas? Eso fue viniendo solo. Elena se giró hacia él. Solo necesitaba un lugar donde no doliera tanto, dijo Joaquín con la misma calma con que decía todo sin buscar que le creyeran ni que le dieran nada a cambio. Lo dijo como quien describe el tiempo, algo que es, sin más. Elena lo miró un momento, como si ya perteneciera a ese lugar, como si ese rancho lo hubiera recibido de la misma manera que recibe la lluvia, sin decidirlo, sin pedirlo, simplemente porque estaba ahí cuando llegó. Ella entendía eso. No quería entenderlo, pero lo entendía. Salió a la baranda sin decir más. Esa tarde Elena fue al cuarto de su padre. No había entrado de verdad desde que llegó. La primera noche había dormido ahí sin mirar nada, con los ojos cerrados antes de que la cabeza tocara la almohada. Pero esa tarde entró de día con luz y se quedó parada en el centro del cuarto mirando todo. Era un cuarto pequeño. Cama, mesita, silla, cajón de madera contra la pared. Una ventana con el vidrio rayado. El piso de tierra apisonada, igual que el resto de la casa. Sobre la mesita había un vaso, una vela gastada y un rosario de madera oscura. En el cajón encontró lo que ya sabía que iba a encontrar, la foto de su madre. La sacó despacio. Era la misma de siempre. La mujer joven junto a la cerca mirando hacia un lado, pero esta vez Elena la miró más tiempo. Buscó en esa cara algo que pudiera reconocer, algún gesto, alguna línea, algo que le dijera que esa mujer también la había extrañado, aunque se hubiera ido tan temprano, que Elena ni siquiera había podido guardarla en la memoria. Puso la foto de nuevo en el cajón. Debajo de la foto había algo más, un cuaderno de hojas gruesas, con la tapa de cuero desgastado. Elena lo sacó y lo abrió. Era el cuaderno donde su padre anotaba las cuentas del rancho. Lo conocía de niña. Lo había visto sobre la mesa muchas veces, pero nunca lo había abierto. Su padre no era hombre que invitara a ver sus cosas. Las primeras páginas eran números, gastos, ventas, deudas, todo con fecha y letra apretada. Pero hacia el final del cuaderno, en las últimas páginas, los números se acababan y empezaban otras cosas. Anotaciones cortas, sin fecha en la mayoría, pensamientos sueltos, escritos como alguien que no tiene con quién hablar y necesita poner las palabras en algún lado antes de que se le pierdan. Elena leyó despacio. Los caballos están bien. El bayo viejo cojeaba esta semana, pero ya mejoró. Mandé recado al pueblo para la medicina. Tardaron. Joaquín arregló la cerca del norte. Buen muchacho. Sabe trabajar sin que le digan. Hace días que no llueve. La horta necesita agua. Y más adelante, con letra más apretada que las otras, como si lo hubiera escrito deprisa o con esfuerzo. Elena no va a volver mientras yo viva. Lo sé. Tal vez sea mejor así. No sería capaz de decirle lo que tendría que decirle. Nunca fui bueno para eso. Elena cerró el cuaderno. Lo apretó contra el pecho un momento con los ojos fijos en la pared. Afuera, el viento movía el maíz. Los caballos hacían ruido en el pasto. El fogón crepitaba en la cocina. Hay silencios que dicen más que la gente, y hay palabras escritas a solas, sin destinatario,
que dicen más que todas las conversaciones que nunca se tuvieron. Su padre había sabido que no podría hablar con ella. Lo había sabido y lo había escrito ahí, en ese cuaderno que ella nunca debería haber leído, como si dejar las palabras en el papel fuera lo único que podía hacer con ellas. Elena no lloró. Quiso llorar y no pudo. Era demasiado tarde y demasiado pronto al mismo tiempo para ese tipo de llanto. Puso el cuaderno de regreso en el cajón, encima de la foto de su madre, y cerró el cajón con cuidado. Salió del cuarto. Esa noche, sentados en la baranda después de cenar, Elena y Joaquín no hablaron durante mucho tiempo. El cielo estaba despejado y las estrellas se veían muchas. De esas noches en el campo donde el cielo parece más cerca de lo que debería. El viento era lo único que se escuchaba, ese viento suave de la noche que no tiene frío todavía, pero lo promete. ¿Cuándo piensa irse?, preguntó Joaquín. Era la primera vez que lo preguntaba directamente. Elena tardó en responder. Cuando venda los caballos. Él asintió despacio. No dijo nada más. Elena lo miró de reojo. Estaba sentado con los codos en las rodillas, mirando el pasto oscuro, con esa quietud suya que no era frialdad, sino algo más parecido a la resignación de alguien que ya aprendió que las cosas pasan sin que uno las decida. ¿Y usted?, preguntó Elena. ¿A dónde va cuando me vaya? Joaquín no respondió de inmediato. Por ahí, dijo al fin. La misma respuesta de la primera vez. Elena ya sabía lo que significaba, que no tenía a dónde ir, que no había ningún lugar esperándolo, que la respuesta era simplemente el camino, sin destino fijo, sin nadie al final. Joaquín nunca pidió quedarse, esa era la verdad. No había pedido quedarse cuando llegó, no había pedido quedarse cuando murió don Vicente, no había pedido quedarse ahora que ella estaba ahí con los papeles de la deuda y la decisión tomada. Simplemente había estado, trabajando, cuidando, sin pedir nada. Elena miró las estrellas, pensó en la carta de su padre, en el cuaderno, en lo que había escrito sobre Joaquín. Buen muchacho. Sabe trabajar sin que le digan. Pensó en el caballo joven que su padre había comprado estando enfermo, sabiendo que no iba a poder cuidarlo él. Pensó en muchas cosas que no quería pensar. Mañana voy al pueblo, dijo. Joaquín asintió. ¿Quiere que la acompañe? No hace falta. Él no insistió. Elena se levantó, dobló la cobija sobre el brazo y se fue adentro. Antes de cerrar la puerta se detuvo un segundo. La horta quedó bien, dijo sin girarse, lo que plantó. No esperó respuesta. Entró y cerró la puerta despacio. Adentro, el fogón todavía tenía brasas. La cocina olía a leña apagada y a tortilla de la cena. Elena se quedó parada en el centro de la cocina un momento, con la cobija en el brazo, mirando la llama baja del fogón. El fogón volvió a encenderse después de mucho tiempo. No solo el fogón. Algo más en ese rancho había vuelto a encenderse, silencioso, sin que nadie lo hubiera buscado. Y eso era exactamente lo que la asustaba. Elena fue a O Pueblo a la mañana siguiente. Salió antes de que Joaquín terminara de darles agua a los caballos. No se despidió. Dejó un jarro de café tapado sobre el fogón y montó el caballo blanco sin hacer ruido. El camino de tierra tardaba más de 2 horas a caballo. Elena lo hizo sin prisa, con los ojos en el horizonte y la cabeza llena de cosas que no lograba acomodar. El sol subía despacio sobre las colinas, calentando la tierra seca, levantando ese olor particular del campo en la mañana. Tierra, hierba, algo de animal. El pueblo era pequeño. 2 calles principales, una iglesia de fachada blanca descascarada, una tienda de abarrotes, la oficina del abogado en un cuarto prestado detrás de la presidencia municipal. Elena ató el caballo en el poste frente a la tienda y entró a preguntar por Rodrigo Fuentes. El hombre de la tienda la miró un momento antes de responder. ¿Es usted la hija de don Vicente? Sí, mi sentido pésame, dijo, con ese tono automático que tiene la gente cuando no sabe qué otra cosa decir. Rodrigo Fuentes vive a 3 casas de aquí cruzando la calle. Casa Azul. Elena fue. Rodrigo Fuentes era un hombre gordo, de 50 y tantos años, con sombrero de palma y camisa abierta en el cuello.
Tenía manos de hombre que ha trabajado con animales toda la vida, anchas, callosas, con las uñas cortas y manchadas. La recibió en la entrada de su casa, recostado contra el marco de la puerta, como si hubiera estado esperando a alguien, no necesariamente a ella. Elena fue directa. «Tengo 3 caballos que vender. Rancho de Don Vicente, a 2 horas hacia el norte». Fuentes la miró con los ojos entrecerrados. «Sé cuáles. ¿Cuándo puedo verlos?» «Cuando usted quiera. ¿Pasado mañana?» «Pasado mañana». Fuentes asintió. Le extendió la mano. Elena se la estrechó. Así quedó arreglado. De regreso, Elena pasó por la oficina del abogado. Era un hombre delgado, de lentes, que hablaba despacio y medía cada palabra como si le cobraran por ellas. Le explicó lo de los títulos incompletos, los trámites que harían falta, el tiempo aproximado. No era imposible, pero tampoco era rápido. «¿Cuánto tiempo necesitaría estar aquí?», preguntó Elena. «Para arreglar los títulos, unas 3 semanas, quizás un mes». Elena no respondió de inmediato. «¿Y si vendo solo los caballos y dejo el rancho?» El abogado acomodó los lentes. «Puede dejarlo, pero sin título en regla va a ser difícil venderlo después. Y mientras tanto sigue siendo responsabilidad suya. Las deudas también». Elena salió sin decidir nada. Montó el caballo y tomó el camino de regreso. Durante todo el camino de vuelta pensó en los 3 caballos. No quería pensar en ellos, pero los pensaba. El bayo viejo con su calma de animal que ya vio todo. El joven torpe que se le había acercado junto al bebedero. El tercero, el alazán de patas blancas que siempre se quedaba un poco más atrás que los otros, como si observara antes de participar en cualquier cosa. Pensó también en lo que había dicho Joaquín. «Todo lo que recibe nombre acaba yéndose». Era la frase de un hombre que había perdido algo con nombre, algo que quería, que cuidaba, que tenía cerca, y que un día ya no estaba, y que había aprendido de esa pérdida una manera de protegerse que no era cinismo, era cuidado. Era la forma que había encontrado de seguir queriendo cosas sin quedarse completamente sin nada si se iban. Elena entendió eso de una manera que no esperaba entender. Ella también había hecho algo parecido. Había puesto distancia. Había prometido no volver. Había construido una vida lejos de ese rancho exactamente para no tener que perder nada más de lo que ya sentía que había perdido. Y ahora estaba de regreso, y el rancho no era lo que esperaba, y el hombre que vivía en él tampoco era lo que esperaba. Y su padre le había dejado una carta y un cuaderno lleno de cosas que no le había dicho en vida, y nada de todo eso encajaba en el plan que había traído consigo. Cuando llegó al rancho, el sol ya estaba alto. Joaquín estaba en el pasto trabajando con una de las cercas del fondo. Elena desencilló el caballo, lo llevó al bebedero y se quedó un momento apoyada en la cerca, mirando sin mirar. El bayo viejo se le acercó. Esta vez Elena no se apartó. Le puso la mano en el cuello, despacio, como había visto hacer a Joaquín. El animal era cálido, con el pelo grueso del invierno todavía sin mudar del todo. Se quedó quieto bajo la mano de Elena con esa paciencia que tienen los caballos viejos, que ya no necesitan probar nada. «Pasado mañana viene el comprador», dijo Elena en voz alta, aunque Joaquín estaba demasiado lejos para escucharla. Lo dijo al caballo, o a sí misma. No estaba segura. El animal no reaccionó. Siguió quieto, con los ojos entrecerrados bajo el sol, como si el tiempo fuera algo que no le preocupara. Esa noche, Elena no sacó los papeles. Los dejó en el morral y se sentó en la baranda con una taza de café, mirando el pasto en el atardecer. El cielo se ponía de ese naranja oscuro que dura poco en el campo, ese color que parece mentira y que se acaba antes de que uno termine de mirarlo. Joaquín salió un rato después y se sentó en el otro extremo del banco, con su propia taza. No hablaron durante un rato. «¿Arregló lo del comprador?», preguntó él al fin. «¿Viene pasado mañana?». Joaquín asintió. Nomás bajó la mirada hacia la taza y no dijo más. Elena lo observó de reojo. En la luz del atardecer, el cansancio en la cara de ese hombre era más visible. No era el cansancio del trabajo del día. Era el otro cansancio, el que se instala más adentro y no se va con dormir.
¿Qué va a hacer?, preguntó Elena. Después de que se vayan los caballos. Depende. ¿De qué? De si me deja quedarme unos días más, o si necesita que me vaya antes. Elena miró el pasto. Puede quedarse los días que necesite. Gracias. Hubo una pausa. Mis papeles dicen que hay una parte de las tierras al sur que podría venderse por separado, dijo Elena, sin saber muy bien por qué lo decía. Unas hectáreas que no tienen nada encima. El abogado dice que eso sí tiene título limpio. Joaquín la miró. ¿Lo está pensando? Estoy pensando varias cosas. Él no respondió, pero en la forma en que sostuvo la taza había algo que no era indiferencia. Era el cuidado de alguien que sabe que lo que viene puede doler y ya no quiere apurarlo. El cielo terminó de oscurecerse. Las estrellas empezaron a salir de a una. El viento era lo único que se escuchaba, ese viento del campo que viene de ningún lado en particular y va a ningún lado en particular, y que de noche suena más limpio que de día. Elena pensó en la carta de su padre, en esas 2 líneas del final. El rancho es tuyo. Siempre lo fue. Yo no supe decirte muchas cosas. Eso no significa que no las pensé. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué había pensado? ¿Qué había querido decirle y no había podido? ¿Que la quería? ¿Que lamentaba lo que había pasado entre ellos? ¿Que la había esperado, aunque ella hubiera prometido no volver? No había manera de saberlo ahora. Ese era el problema con los muertos, que no podían responder las preguntas que uno les hace tarde. El día siguiente pasó despacio. Elena se levantó temprano y trabajó en la horta sin que nadie se lo pidiera. Joaquín llegó a la media mañana con el azadón y trabajaron juntos durante horas, aflojando tierra, arrancando maleza, revisando las plantas que ya daban fruto. Era trabajo simple, repetitivo, de esos que vacían la cabeza si uno se deja. Elena se dejó. Trabajó sin pensar en el comprador que llegaba al día siguiente, sin pensar en la carta, sin pensar en las deudas ni en los títulos, ni en nada que tuviera que resolverse. Solo tierra, plantas, sol y el sonido del azadón de Joaquín a 3 pasos de distancia. Al mediodía, mientras comían en la sombra de la baranda, Elena preguntó algo que llevaba días con ella. ¿Cómo se llamaba su hijo? Joaquín dejó el plato sobre las rodillas. Lo miró un momento. «Tomás», dijo. Elena asintió despacio. «Buen nombre». «Sí». Hubo una pausa. ¿Cuántos años tenía? 6. Elena no preguntó más. No hacía falta. 6 años es una edad que no necesita explicación cuando algo malo pasa. Es una edad que duele de una manera particular, porque a los 6 años, un niño ya es alguien. Ya tiene carácter, ya tiene cosas favoritas, ya dice cosas que hacen reír, ya existe de una manera que no se puede borrar fácil aunque se vaya. Comieron el resto en calma. Después del mediodía, Joaquín fue al pasto a revisar los caballos. Elena lo siguió sin pensarlo. Estuvieron los dos junto a la cerca un rato largo, mirando a los animales pastar. El bayo viejo, el joven torpe, el alazán observador. 3 caballos sanos en un pasto semiseco, bajo un cielo azul sin nubes. ¿Los va a extrañar?, preguntó Elena. Joaquín tardó. A todo lo que uno cuida se le toma cariño, dijo. Aunque uno no quiera. Elena miró al bayo viejo. Usted dijo que no les puso nombre porque todo lo que recibe nombre se va. Sí, pero les tomó cariño igual. Joaquín la miró. ¿Sí?, dijo. ¿Igual? Había algo en esa respuesta que no era contradicción. Era honestidad. Era la confesión de alguien que sabe que sus propias defensas no siempre funcionan, y que lo acepta sin pelear contra ello. Elena entendió eso también. Los caballos reconocen quién les tiene cariño, y a veces las personas también, aunque tarden más. Esa noche Elena no pudo quedarse adentro. Salió a la baranda cuando la casa ya estaba oscura y Joaquín ya se había retirado a su cuarto. Se sentó sola en el banco de madera y se quedó ahí durante mucho tiempo mirando el pasto. Pensó en su vida lejos del rancho. No era una mala vida. Era una vida ordenada, funcional, sin grandes alegrías, pero también sin grandes dolores. Había aprendido a vivir así, despacio, con cuidado, sin instalar demasiado en ningún lugar para no tener que desinstalar después.
como Joaquín se dio cuenta. Los dos habían aprendido lo mismo de maneras distintas. Él había perdido a su hijo. Ella había perdido a un padre que todavía estaba vivo. Y los dos habían construido la misma muralla. No quedarse, no nombrar, no arraigarse. Y ahora los dos estaban sentados en el mismo rancho al final del mundo, sin haber buscado esto, sin haberlo planeado. Miró el cuarto del fondo. La línea de luz debajo de la puerta estaba encendida otra vez. Joaquín tampoco dormía. Elena se quedó mirando esa línea de luz durante un rato. Después entró a la cocina, calentó agua en el fogón, preparó 2 tazas de café y fue a tocar la puerta del cuarto con los nudillos. Hubo una pausa antes de que Joaquín respondiera. «Sí, hay café», dijo Elena. Otra pausa. La puerta se abrió. Joaquín estaba sentado sobre el petate con un trozo de cuero en las manos, cosiendo con una aguja grande algo que parecía una rienda rota. Levantó los ojos hacia Elena, hacia las 2 tazas, y aceptó la suya sin decir nada. Elena se apoyó en el marco de la puerta. No entró. «Mañana vienen», dijo. «Lo sé, tengo que decidir esta noche». Joaquín la miró. «¿Qué cosa tiene que decidir?» Elena sostuvo la taza con las 2 manos. «Si realmente quiero hacer esto». El hombre no respondió. Esperó. «Mi padre compró ese caballo joven estando enfermo», dijo Elena. «Sabía que no lo iba a poder cuidar. Lo compró igual». Joaquín puso la rienda sobre el petate. «Sí, ¿por qué lo haría?» «¿Quién sabe?», dijo Joaquín. Tal vez pensó que el rancho necesitaba algo joven. Elena lo miró. Algo joven, algo que siguiera creciendo cuando él ya no estuviera. Una planta, un caballo, una horta, algo que continuara. Cerró los ojos un momento. «Encontré el cuaderno de mi padre», dijo. «Escribió sobre usted». Joaquín no se movió. ¿Qué escribió? Que sabía trabajar sin que le dijeran, que era buen muchacho. Por un momento, nadie dijo nada. Había algo en ese momento que era demasiado para los dos. Elena lo sintió y se apartó del marco de la puerta antes de que se volviera algo que ninguno de los dos supiera manejar. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches», respondió Joaquín. Elena se fue a su cuarto. Se recostó en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo de adobe. Mañana venía el comprador. Mañana tendría que tomar la decisión. Y en ese momento, por primera vez desde que había llegado al rancho, Elena no estaba segura de cuál era. La mañana llegó fría. Elena se despertó con el sonido de los caballos en el pasto. Se levantó, se vistió rápido y salió. Joaquín ya estaba afuera, como siempre, pero esa mañana no estaba haciendo el trabajo de siempre. Estaba junto al vallo viejo, con un cepillo en la mano, cepillando el lomo del animal con movimientos lentos y cuidadosos. Elena se detuvo al verlo. No era la primera vez que lo veía hacer eso, pero esa mañana era distinto. Había algo en la forma en que lo hacía, en la concentración con que pasaba el cepillo de arriba abajo, en cómo ponía la mano libre en el flanco del animal para sentir que estaba tranquilo, que hacía que Elena no pudiera apartar los ojos. Era la forma en que cuida a alguien que sabe que lo que cuida se va. Joaquín no la había visto llegar. Siguió con el vallo viejo, después fue al joven, después al alazán. Los 3, uno por uno, con el mismo cuidado, con la misma calma, con esa atención que no tenía nada de automático. El polvo se levantaba despacito en el camino del sur. El comprador llegaba antes de mediodía. Elena se dio la vuelta y entró a la cocina a poner el café. Adentro, con las manos en el fogón y los ojos fijos en la llama, pensó en la carta de su padre, en el cuaderno, en el caballo joven comprado estando enfermo, en la horta que Joaquín había plantado porque la madre de Elena la había tenido antes, en los nombres que no se ponían para que no doliera perderlos, en las cosas que no se decían para que no doliera también. Y entonces entendió algo que hasta ese momento no había querido entender. Su padre no le había dejado el rancho como una carga. Se lo había dejado como lo único que tenía, y a Joaquín lo había dejado ahí no como un cuidador de caballos, sino porque había visto en ese hombre algo que reconocía, alguien que también necesitaba un lugar donde quedarse sin tener que explicar por qué. Elena apagó el fuego bajo la cafetera.
Se quedó de pie en la cocina, con las manos sobre la hornilla todavía caliente, mirando la pared de adobe. Afuera, el sonido del cepillo sobre el lomo de un caballo llegaba suave, regular, paciente, como el latido de algo que todavía estaba vivo. Compañero de historia, después deja tu nombre en los comentarios y desde dónde estás escuchando esta historia, para que podamos saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Dicho eso, continuemos, porque todavía queda mucha emoción por delante. Rodrigo Fuentes llegó antes de lo que Elena esperaba. Eran las 10 de la mañana cuando el polvo del camino anunció su llegada. Venía con otro hombre, más joven, que manejaba la carreta tirada por 2 mulas. Fuentes bajó antes de que la carreta se detuviera del todo, con ese paso seguro de hombre que conoce su negocio y no necesita ceremonia. Elena salió a recibirlos desde la baranda. «Buenos días», dijo Fuentes tocándose el ala del sombrero. «¿Lista?» «Buenos días», respondió Elena. No dijo si estaba lista. Fuentes miró el rancho con ojos de comprador. Recorrió la cerca, la casa, el maíz, la horta, sin comentar nada, con esa mirada de quien calcula sin que se le note. «Están en el pasto», dijo Elena y los llevó por el costado de la casa. Joaquín estaba junto a la cerca cuando llegaron. Había terminado de cepillar los caballos y ahora los observaba desde afuera del pasto con los brazos cruzados sobre el poste de madera. No saludó al comprador. Asintió apenas cuando Fuentes lo miró. Los caballos estaban al fondo del pasto. Fuentes abrió la cerca y entró. El joven que lo acompañaba se quedó afuera con la carreta. El comprador se acercó a los caballos con la confianza de alguien que ha tratado con animales toda la vida. Fue primero al alazán, le revisó los dientes, las patas, los ojos, después al joven bayo claro, después al viejo. Elena observaba desde la cerca. Joaquín no se había movido. «Están bien cuidados», dijo Fuentes, sin dirigirse a nadie en particular. «¿Cuánto pide?» Elena dio el número que había calculado. Fuentes hizo una contraoferta. Elena no bajó mucho. Acordaron un precio. «Los llevo hoy», dijo Fuentes. «¿Tiene con qué arrearlos hasta la carreta?» «Sí», dijo Elena. Fuentes salió del pasto para hablar con el joven de la carreta. Elena se quedó sola junto a la cerca. Adentro del pasto, los 3 caballos se habían juntado en el centro, como hacen los animales cuando sienten que algo cambia. El bayo viejo estaba en medio, los otros 2, uno a cada lado. Joaquín se acercó a Elena por dentro de la cerca. No dijo nada. Agarró el lazo que colgaba del poste y caminó hacia los caballos. Se detuvo frente al bayo joven primero. Le habló en voz baja, tan baja que Elena no escuchó las palabras, solo el tono. Tranquilo, parejo, sin prisa. Le puso el lazo con cuidado, lo guió hacia la salida. El animal lo siguió, hasta la mitad del pasto. Ahí el caballo joven se detuvo, metió los talones y no avanzó. Joaquín tiró suave del lazo, lo llamó otra vez en voz baja. El animal movió la cabeza, nervioso, y retrocedió 2 pasos. Elena abrió la cerca. «Déjeme intentar», dijo. Joaquín le pasó el lazo sin decir nada. Elena se acercó al caballo despacio. Le extendió la mano, dejó que el animal la oliera, esperó. El joven bayo la miró con los ojos grandes, las orejas hacia adelante, evaluando. Después, con esa lógica impredecible de los animales, dio un paso hacia ella. Elena lo guió hasta la salida. Lo entregó al joven de la carreta. Volvió al pasto. Joaquín estaba con el alazán. Lo sacó sin problema. El animal caminó junto a él como si lo hubiera hecho toda la vida. Quedaba el bayo viejo. Joaquín fue hacia él. El caballo lo dejó acercarse, dejó que le pusiera el lazo. Pero cuando Joaquín empezó a caminar hacia la salida, el animal no avanzó. Joaquín tiró del lazo, despacio. El bayo viejo no se movió. Joaquín volvió junto a él, le habló, le puso la mano en el cuello. El caballo bajó la cabeza contra el pecho de Joaquín y se quedó ahí, quieto, con ese peso tranquilo que tienen los animales cuando confían en alguien. Elena lo vio desde la cerca y no pudo moverse. Joaquín intentó guiarlo otra vez. El bayo viejo retrocedió, se apartó del lazo y caminó en dirección contraria. No corría, no estaba asustado.
Simplemente fue hasta el otro extremo del pasto, se detuvo y se quedó mirando a Joaquín desde lejos. Fuentes se asomó desde afuera de la cerca. «Hay problema». «Un momento», dijo Elena. Joaquín intentó una tercera vez. El caballo lo dejó acercarse, dejó que le pusiera la mano encima, que le hablara. Y cuando Joaquín dio el primer paso hacia la salida, el animal volvió a detenerse. Pero esta vez no retrocedió. Se quedó parado mirando a Joaquín, y después giró la cabeza hacia Elena, y después volvió a Joaquín, como si estuviera esperando que alguien tomara una decisión. Elena miró a Joaquín. Él tenía los ojos en el caballo, no en ella, pero en la tensión de los hombros, en la forma en que sostenía el lazo sin tirar de él. Elena vio algo que no había visto antes en ese hombre, que le costaba, que todo esto le costaba de una manera que él no iba a decir con palabras, porque no era hombre de palabras, pero que estaba ahí, visible, en cada línea de su cuerpo. Joaquín nunca pidió quedarse, nunca pidió nada. Pero los caballos reconocen quién les tiene cariño, y ese vallo viejo en ese momento estaba diciendo con toda la claridad que puede tener un animal lo que Joaquín no había dicho nunca. Elena miró el pasto, miró la casa de adobe con el techo de barro, la horta con los tomateros cargados, el maíz al costado, moviéndose despacio con el viento, el fogón adentro, que llevaba días encendido, las cercas reparadas, el bebedero limpio. Miró todo eso y supo, con una certeza que le llegó antes que cualquier pensamiento, lo que tenía que hacer. «Señor Fuentes», dijo sin girar la cabeza. «Señorita, los dos primeros son suyos. El vallo viejo no está en venta». Hubo una pausa. «¿Perdón?», dijo Fuentes. Elena se giró hacia él. «El trato era por 3 caballos. Le devuelvo la diferencia del precio o ajustamos el número. El vallo se queda». Fuentes la miró un momento con los ojos entrecerrados. «Usted me dijo 3. Me equivoqué». Fuentes se tocó el ala del sombrero. Miró al caballo viejo al fondo del pasto. Calculó algo que Elena no supo leer. Después, encogió los hombros. «Ajustamos el número entonces». Elena asintió. Fuentes se llevó los 2 caballos jóvenes. El alazán y el vallo claro subieron a la carreta sin problema. La carreta se fue por el camino de tierra levantando polvo detrás. Elena y Joaquín se quedaron de pie junto a la cerca abierta. El vallo viejo estaba al fondo del pasto, pastando tranquilo como si nada hubiera pasado. Por un momento nadie dijo nada. El viento era lo único que se escuchaba. «No tenía que hacer eso», dijo Joaquín con la voz baja. «Lo sé. El dinero que necesitaba no alcanzaba de todos modos», dijo Elena. «Con los 2 llego a cubrir la mitad. El abogado dice que hay unas hectáreas al sur con título limpio que puedo vender por separado. Con eso cubro el resto y queda algo». Joaquín la miró. «¿Y el rancho?». Elena tardó un momento. «El rancho se queda». Joaquín no respondió. Miró el pasto. El vallo viejo levantó la cabeza en ese momento. Los miró a los 2 y volvió a bajarla hacia la hierba. «Encontré algo más en el cuaderno de mi padre», dijo Elena. Joaquín esperó. Al final, en las últimas páginas, había una lista. No entendí al principio qué era. Nombres, números, fechas. Tardé un rato en darme cuenta. «¿Qué era?». Elena lo miró. «Era lo que le había pagado a usted. Cada vez que le dio dinero, cada semana, lo anotaba, pero no como gasto. Lo anotaba aparte, en una columna que decía guardado». Hizo una pausa. No le estaba pagando por el trabajo, Joaquín. Le estaba guardando dinero. Hay una cantidad anotada que nunca le dio, de los últimos meses antes de morir. Joaquín frunció el ceño. «No sé de qué habla. Yo tampoco lo entendí al principio, pero el abogado tiene un sobre». Me lo mencionó al final de la conversación, casi de paso, como si no fuera importante. Dijo que don Vicente lo dejó con instrucciones de entregarlo si yo venía a arreglar el rancho. Elena lo miró fijo. «El sobre tiene su nombre». Joaquín se quedó quieto. «¿Mi nombre?». «Sí». Él no dijo nada durante un momento largo. Miró el pasto, miró la casa, miró el camino por donde se había ido la carreta. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba planeando eso?,
dijo en voz baja, y no era una pregunta. Elena pensó en su padre, en el hombre duro e incapaz de decir las cosas en voz alta, en el que había comprado un caballo joven estando enfermo, en el que había plantado instrucciones en cuadernos y cartas y sobres cerrados porque no sabía hacerlo de otra manera. Tal vez su padre nunca supo demostrar cariño, pero lo había tenido y lo había repartido de la única forma que sabía, en silencio, en actos pequeños, en cosas que solo se entendían después. A ella le había dejado el rancho, y las palabras escritas que no había podido decirle. A Joaquín le había dejado dinero guardado, y un lugar donde quedarse. A los dos les había dejado los caballos, y el uno al otro, sin que ninguno lo supiera. Era así, dijo Elena. Hacía las cosas sin decirlas. Sí, dijo Joaquín, lo noté, tardé mucho en entenderlo. Yo también. Estuvieron callados un momento. Después Elena se dio la vuelta y caminó hacia la casa. «Voy a hablar con el abogado esta tarde», dijo, «para lo del sobre y lo de las hectáreas del sur. ¿Quiere que la acompañe?» Elena se detuvo. «Sí», dijo. Fueron al pueblo esa tarde. El abogado entregó el sobre sin preguntar nada. Era un sobre de papel café sellado con cera, con el nombre de Joaquín escrito en la misma letra apretada e inclinada que Elena ya conocía. Joaquín lo sostuvo en las manos durante un momento antes de abrirlo. Adentro había dinero doblado y una hoja pequeña. Joaquín leyó la hoja. Elena no preguntó qué decía. Esperó afuera en la calle de tierra con el caballo atado al poste. Cuando Joaquín salió, tenía la hoja doblada en el puño. No dijo nada durante un rato. Caminaron juntos hasta donde estaban los caballos. «¿Qué decía?», preguntó Elena al fin. Joaquín tardó. «Que el rancho iba a necesitar manos», dijo. «Y que si yo quería quedarme, que me quedara. Que con el dinero podía arreglar lo que hiciera falta». Elena asintió despacio. «¿Ay, usted quiere quedarse?» Joaquín miró el camino de tierra que llevaba de regreso al rancho. «Sí», dijo. Era la primera vez que lo decía. La primera vez que lo pedía, aunque no fuera exactamente un pedido. Era simplemente la verdad dicha en voz alta, sin adorno, sin más peso del que tenía. Elena montó el caballo. «Entonces quédese», dijo. Las semanas que siguieron fueron distintas a las anteriores, no porque cambiara mucho en lo visible. El trabajo era el mismo: la horta, el maíz, las cercas, el vallo viejo en el pasto, el fogón encendido en las mañanas, el café sobre la mesa. Pero había algo que sí había cambiado, algo que no se nombraba, pero que los dos sentían, que ya no estaban simplemente ocupando el mismo lugar. Estaban, de a poco, construyendo algo en él. Elena arregló lo de las hectáreas del sur con el abogado. Tomó más tiempo del esperado, como siempre pasa con los papeles, pero se resolvió. El dinero cubrió las deudas con margen. El rancho quedó libre de cargas. Joaquín usó parte del dinero del sobre para comprar madera nueva y reparar la baranda, que crujía peligrosamente cuando alguien caminaba en el extremo. También compró herramientas que hacían falta y una bolsa de semillas para ampliar la horta. Elena no le preguntó en qué gastaba. Confiaba en su criterio. Eso también era nuevo. Hubo una tarde en que estaban los dos en la horta y Elena preguntó sin levantar los ojos de las plantas: «¿Le gustaría que tuviera nombre?» Joaquín levantó la cabeza. «¿Qué cosa?» «El vallo», dijo Elena. «¿Le gustaría ponerle nombre?» Joaquín la miró un momento. Pensó en lo que había dicho semanas atrás. En todo lo que recibe nombre. En su hijo. En todo lo que se había ido. «Sí», dijo. «Creo que sí». Elena asintió y siguió con las plantas. «¿Cómo se llamaba?», preguntó despacio. «Su hijo». «Tomás», dijo Joaquín. «Ya me lo dijo». «Sí». Elena se incorporó. Se limpió las manos en el delantal. «Entonces que se llame Tomás», dijo con sencillez. Joaquín no respondió de inmediato. Miró hacia el pasto donde el vallo viejo pastaba tranquilo, ajeno a todo, con esa calma eterna de los animales que no necesitan entender lo que pasa para estar bien. «Tomás», repitió en voz baja, no como ensayando el nombre, como devolviéndolo al mundo después de mucho tiempo guardado. Por un momento nadie dijo nada.
Después Joaquín agachó la cabeza hacia la tierra y siguió trabajando. Elena también. Los días se volvieron más largos con el calor que llegó después. El maíz creció hasta la altura de un hombre adulto. La horta daba más de lo que los dos podían comer, y Elena empezó a llevar cosas al pueblo cuando iba al abogado o a la tienda. Tomates, lechugas, chiles que Joaquín había plantado en la esquina de la horta, casi sin decirlo. El rancho olía diferente ahora. Olía a tierra trabajada, a hierba recién cortada, a café y a madera caliente bajo el sol. Ese lugar olía a recuerdos viejos, sí, pero también a algo que no era recuerdo, a algo presente, a algo que estaba pasando ahora mismo. Una mañana Elena encontró a Joaquín pintando la puerta de la entrada. Era el mismo color de siempre, ese rojo oscuro que tenía la puerta desde que Elena era niña, pero la pintura estaba tan descascarada que ya casi no se veía. Joaquín la había lijado y estaba dándole la primera mano de color nuevo con una brocha gruesa, con esa concentración suya de siempre. Elena se quedó mirándolo desde la baranda. «Era ese color», dijo. «Sí», dijo Joaquín. Quedaba un poco de pintura en la lata del fondo del cuarto, la misma de antes. Elena miró la puerta. El rojo nuevo era exactamente el mismo de su infancia, el color que veía llegar cuando volvía de la escuela, a caballo, con el morral al hombro, y la casa aparecía al final del camino. «Mi padre pintaba esa puerta cada 2 o 3 años», dijo. «Siempre el mismo color». Joaquín siguió pintando. «Lo sé», dijo. Lo tenía anotado en el cuaderno. Elena se quedó callada un momento. Después sonrió, apenas, casi sin querer. Era la primera vez que sonreía en ese rancho desde que había llegado. El último atardecer de esa temporada los encontró a los dos en la cerca del pasto. Elena había salido sin razón particular. Joaquín ya estaba ahí, como tantas otras veces, con los brazos cruzados sobre el poste, mirando al vallo viejo pastar en la luz del final del día. El cielo estaba de ese naranja que Elena ya había aprendido a esperar. Intenso al principio, suave al final, y después oscuro antes de que uno se preparara. Tomás, el vallo viejo, levantó la cabeza cuando los vio juntos en la cerca. Los miró a los dos durante un momento. Después volvió a pastar. Elena se apoyó en la cerca al lado de Joaquín. El maíz se movía al fondo con el viento de la tarde. Las gallinas que Joaquín había traído la semana anterior se recogían cerca de la casa. El humo del fogón salía tranquilo de la chimenea porque Elena había puesto a calentar algo antes de salir. El viento era lo único que se escuchaba. No hacía falta decir nada. Eso también era nuevo. Antes el silencio entre los dos tenía un peso, una tensión de cosas no resueltas y preguntas no hechas. Ahora era distinto. Era el tipo de calma que se gana despacio, con días de trabajo compartido y café frío y palabras cortas y verdades dichas sin adorno. Elena pensó en su padre. Lo pensó sin el peso de antes, sin la rabia, sin el resentimiento que había cargado durante 17 años como si fuera parte de ella. Lo pensó simplemente como lo que había sido, un hombre que no supo decir las cosas que sentía, que guardó todo en cuadernos y cartas y sobres cerrados y caballos comprados estando enfermo, y que a su manera, con todos sus límites, había querido dejar algo bueno atrás. No era el padre que ella había necesitado cuando era niña, pero tal vez había sido el mejor padre que ese hombre había podido ser. No era suficiente, pero era lo que había. Y a veces lo que hay tiene que ser suficiente. Elena encostó la cabeza en el hombro de Joaquín. Él no se movió, no dijo nada. Simplemente estaba ahí, firme, con ese peso tranquilo de los que ya aprendieron que no hace falta responder a todo. Los dos miraron al vallo viejo en el pasto. Tomás pastaba despacio, sin apuro en la luz que se iba. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos parecía solo. Ese rancho había visto muchas despedidas. La madre de Elena, que se fue demasiado pronto. Elena misma, que se fue con rabia y prometió no volver. Don Vicente, que se fue en silencio como había vivido. Los 2 caballos jóvenes, que se fueron una mañana en una carreta tirada por mulas, pero también había visto llegadas. Joaquín, que llegó sin plan y se quedó por los caballos,
y terminó quedándose por algo que no tenía nombre todavía. Elena, que llegó a cerrar una puerta y terminó abriendo otra. El rancho no guardaba resentimientos. Recibía lo que llegaba, absorbía lo que pasaba en sus paredes de adobe y seguía ahí, igual que las colinas, igual que el camino de tierra, igual que el viento. Eso era lo que tenían los lugares que aguantan, que no juzgan, que esperan, que están ahí cuando uno vuelve, sin preguntar por qué tardó tanto. El fogón encendido, la horta viva, el maíz alto, un caballo viejo con nombre nuevo en un pasto semiseco bajo el último cielo naranja del día, y dos personas que habían llegado rotas por caminos distintos, y que, sin buscarlo, habían encontrado en ese lugar algo que los dos necesitaban y ninguno hubiera sabido pedir, un lugar donde no doliera tanto. Querido compañero de historia, si todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte al canal Sombras Humanas, porque cada semana hay una nueva historia esperándote. Y si esta historia te tocó de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te emocionó? Tu palabra siempre es importante para nosotros, y la próxima historia ya está en la pantalla. Un viudo encontró a una mujer embarazada durmiendo en el granero, y Samuel hizo algo inesperado. Te vas a emocionar con esta historia. Te veo allí. Muchas bendiciones para ti, querido.